El día de hoy nuestro grupo conformado por Matías Suica, Eduard Díaz, Oscar Ludeña y quien les habla Camila González, presentaremos el tema de procesos biogeoquímicos que conducen a la eutrofización en lagos y embalses. El orden que tendrá nuestra presentación será el siguiente. Empezaremos con la introducción, los objetivos, la revisión de literatura, la metodología, los resultados, discusión, conclusiones y por último la bibliografía que consultamos. Comenzaré con una breve introducción. La eutrofización es un aporte en exceso de nutrientes inorgánicos, produciendo una proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas, convirtiéndose así en uno de los problemas limnológicos más extendidos a nivel de sistemas lénticos, que altera la estructura, la función de los ecosistemas acuáticos al modificar los procesos biogeoquímicos que regulan la productividad primaria, los ciclos de nutrientes, entre otros. La situación presente en lagos y embalses sometidos a la actividad antrópica, es decir, a la actividad humana o procesos biogeoquímicos naturales, generan una retroalimentación positiva, que sostiene la eutrofización aun cuando la entrada externa de nutrientes haya disminuido. La complejidad de estos procesos limita la capacidad de manejo y dificulta la predicción de respuesta del sistema a medidas de mitigación. El problema central, por tanto, radica en comprender cómo interactúan estos procesos dentro de un sistema real, especialmente donde no es posible realizar experimentación directa. Habiendo revisado el contexto general del problema, explicaremos por qué este estudio requiere de nuestra atención. Comprender los procesos biogeoquímicos responsables de la eutrofización es esencial para la gestión responsable y sostenible de cuerpos de agua utilizados para las diferentes categorías que fueron establecidas por el ANA. La integración de datos reales de hidrología, calidad de agua y estructura trófica. Con el siguiente estudio buscamos la manera de facilitar la evaluación de patrones, mecanismos y posibles intervenciones de manejo, aportando evidencia útil para autoridades ambientales, operadores de embalses o investigadores. El estudio de caso que hemos tomado para este tema se delimita a la bahía interior del lago Titicaca, ubicada en la cuenca Perú-Bolivia del altiplano andino. Aquí podemos observar el mapa. Eh, este se encuentra en el sector adyacente a la ciudad de Puno con las siguientes coordenadas a una altitud aproximada de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Este cuerpo de agua forma parte del sistema lacustre Titicaca desaguadero, pues recibe aportes hídricos principalmente de los ríos Ramis, Ilave y Coata, mientras que su principal efluente es el río Desaguadero. Ah, Buenos días, profesora. Continuaremos con los objetivos. Es evaluar el grado de eutroficación de un lago o embalse mediante el análisis de las concentraciones de nitrógeno total y fósforo total. Determinar la relación de estos nutrientes con la disminución del oxígeno disuelto. Ahora continuamos con el marco teórico. ¿Qué es la eutrofización? Es el proceso de enriquecimiento excesivo de nutrientes, principalmente de fósforo y nitrógeno. Y en eso hay dos, eutrofización natural y eutrofización cultural o antropogénica. La natural es el enriquecimiento que se da a través del tiempo y la antropogénica es la que se da a causa de las actividades humanas. A ver, el término oligotrófico quiere decir pobre en nutrientes, con baja productividad primaria. Mesotrófico, con niveles intermedios de nutrientes, por lo tanto productividad primaria intermedia también. Eutrófico rico en nutrientes, alta productividad primaria, alta biomasa de fitoplancton. Hipertrófico es el estado extremo con concentraciones muy altas de nutrientes. Lo que ocurre en floraciones algales masivas permanentes, anoxia severa y frecuentes mortandades de peces. Nutriente limitante, cuya disponibilidad controla la tasa de crecimiento de fitoplancton. En la mayoría de lagos, el fósforo es el principal nutriente limitante.
en el estado trófico, el nivel de productividad biológica de un cuerpo de agua, determinado principalmente por la concentración de nutrientes y la biomasa fitoplanctónica. Siguiendo con el marco, tenemos procesos biogeoquímicos. Son los ciclos mediante los cuales los elementos químicos se mueven entre los seres vivos y el ambiente físico. Uno de esos es el ciclo de nitrógeno, el ciclo de fósforo y el ciclo de oxígeno. El de nitrógeno, conjunto de transformaciones microbianas que influyen en fijación del nitrógeno, mineralización, nitrificación y desnitrificación. En lagos eutróficos, la desnitrificación es un mecanismo clave en la pérdida permanente de nitrógeno. Ciclo de fósforo. En cuerpos de agua dulce, el fósforo no tiene fase gaseosa significativa. Su ciclo está dominado por aportes externos, incorporación de fitoplancton, sedimentación y liberación desde sedimentos. El ciclo del oxígeno describe el movimiento del oxígeno dentro y entre sus tres reservorios principales, la atmósfera, la biosfera y la litosfera. El principal motor del ciclo actual, el principal motor del ciclo actual es la fotosíntesis, que produce casi todo el oxígeno libre en la Tierra, y la respiración aeróbica y oxidación química son las que la consumen. Ahora tenemos fósforo total, suma de todas las formas del fósforo orgánico, inorgánico, disuelto y particulado. En el nitrógeno total también los mismos parámetros que presenta la suma de todas las formas de nitrógeno presentes en el agua. El nitrógeno orgánico, disuelto y el particulado. El nitrato, nitrito, amonio. Es uno de los indicadores más fundamentales del grado de enriquecimiento trófico. Oxígeno disuelto, concentración de oxígeno molecular disuelto en el agua, expresada habitualmente en miligramos litro o en porcentaje de saturación. Clorofila A, el principal pigmento fotosintético de fitoplancton, se utiliza como indicador directo y más fiable de la biomasa algal, por un grado de tanto de eutrofización. Ahora seguimos con antecedentes. La eutrofización es uno de los procesos ecológicos provocados por el exceso de fósforo y nitrógeno, que altera los ciclos biogeoquímicos de lagos y embalses. Los aportes externos, la carga alóctona, provienen principalmente de la agricultura intensiva, que es de un 50 al 80% del fósforo total, y las de aguas residuales urbanas e industriales. Esta última aún más críticas en países en desarrollo. Una vez en el cuerpo de agua, el fósforo sufre transformaciones. El fósforo sufre transformaciones clave. Bajo condiciones anóxicas en el hipolimnio, la reducción de óxido de hierro libera fósforo absorbido en sedimentos, pudiendo aportar un 70-80% de fósforo disponible. En cuanto al nitrógeno, en las relaciones nitrógeno-fósforo es de 16:1, favorece la fijación del nitrógeno por cianobacterias diazotróficas y la acumulación de amonio por inhibición de la nitrificación, perpetuando fluoraciones nocivas. A ver, dice, la interacción entre cargas externas e internas genera retroalimentaciones positivas, histeresis, que estabilizan el estado eutrófico. La reducción externa de fósforo por debajo del 0,5 a 1 miligramo de fósforo miligramo por día, fósforo por metro cuadrado por día es necesaria, pero frecuentemente insuficiente cuando domina el reciclaje interno. Por ello, comprender los procesos de biogeoquímicos que regulan la disponibilidad de nutrientes es fundamental para predecir la evolución de la eutrofización y diseñar estrategias efectivas de restauración en el actual contexto de cambio global. Pues, Siguiendo con la exposición, ahora nos toca el estudio de caso, que es la incidencia de los nutrientes en la eutrofización de la bahía interior del lago Titicaca en Puno, que es el lago más grande del mundo. El objetivo del presente caso de investigación de estudio fue determinar la incidencia de esos nutrientes, y cuáles son esos nutrientes es el nitrógeno y el fosfato, que es muy importante para el crecimiento biológico y del organismo en la eutrofización de la vía interior del lago Titicaca a partir de procesamientos de la información obtenida del proyecto especial del lago Titicaca
esta información obtenida del proyecto es una información previa que tuvo el autor de esta tesis de maestría. Entre los materiales tenemos lo que son pipetas, probetas, vasos precipitados, pisetas. En los equipos tenemos lo que es el conductímetro, el deslizador, cronómetro, la congeladora, el termómetro, el destilador de agua. En los reactivos tenemos lo que es nitrato de plata, hidróxido de sodio, que nos va a servir mucho para la titulación, tanto ácido sulfúrico como ácido nítrico, como el papel de filtro, el hielo seco, que es muy importante, va a ser para la conservación de nuestras muestras, y el rojo de metilo, que es un indicador que se va a utilizar. Estos son unos de los pocos instrumentos que se utilizó en el informe. Tanto como materiales, equipos y reactivos, es muy amplio lo que fue utilizado. Estos son, bueno, a gusto mío, son los más importantes que tomé para poder decirle. Si tienen curiosidad qué más instrumentos ha utilizado en esta tesis, pueden revisar y visitar en la página 21 y 22. Bueno, seguimos con la metodología. En la metodología, para el análisis de los diferentes parámetros que hemos dicho, que mayormente va a ser nitrógeno, fosfato, oxígeno, entre otros, se aplicó un método, que es el método de estándares para el examen de agua y aguas residuales, del Standard Method of the Examination of Water and Wastewater, APA, que está en inglés. Acá tuve una duda. ¿Por qué se utilizó esta metodología, que es un poco más universal, ya que viene de los Estados Unidos, y no el ECA o el ANA? Ahí tuve una equivocación, un error, ya que el ECA, disculpa, el ECA es más o menos el qué, y los métodos estándares para el examen de agua y aguas residuales que utilizó el tesista de maestría es el cómo. ¿A qué me refiero a esto? Es que lo que utilizó el tesista es cómo hacerlo, o sea, cómo medir, cómo es la forma de poner los puntos, de cómo hacerlo. Es un poco más riguroso esta metodología, más extensa. A cambio, el ECA es los límites de los parámetros. Esa es la diferencia. El ECA es los límites de cada parámetro, y los métodos estándares para el examen de agua y aguas residuales es la forma de cómo hacerlo. Esas son las diferencias que ya se ve muy claro. Les comento esta duda si lo tienen o lo han tenido. Siguiendo con la exposición, tenemos las estaciones de muestreo, donde tenemos tres puntos fijos, que tenemos línea norte, línea norte, línea centro y línea sur. Esos son mis tres puntos fijos, donde cada punto fijo en el recorrido, como vemos en la imagen, tenemos tres puntos de muestreo, tres estaciones de muestreo. En Lima Centro tenemos 6 estaciones de muestreo, y en línea sur tenemos 3 puntos de muestreo. Estos puntos de muestreo son muy importantes. Ya más adelante le iré comentando la importancia de estos puntos de muestreo, ya que, como profesora en clase, siempre tenemos que tener en cuenta las coordenadas. Acá no le he puesto, pero en la tesis, cada estación y cada punto fijo tiene una coordenada en un cuadro. Ahí sale línea norte, su coordenada, y cada estación de ese punto fijo, como vemos acá, tiene su coordenada.
siempre es muy importante poner las coordenadas. Y también las coordenadas y las estaciones de que dependen de la distancia. Bueno, más gente les iré comentando. Y ahora llegamos al punto de la frecuencia de monitoreo. En esta frecuencia de monitoreo, bueno, nos comenta el tesista que él midió del año 2007 en el periodo de enero a diciembre, pero también tomó referencias como el proyecto de investigación del lago Titicaca que le dije desde un inicio para poder fortalecer su tesis. Y es ese cuadro que formó. Donde los puntos más claves fueron en la época de invierno y verano. Como pequeño avance, ya que mi compañero de resultados le va a explicar un poco mejor, en la ribera de la bahía vamos a ver que mientras más te vas acercando al interior de la laguna, los parámetros van decayendo. El pH, la temperatura, el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno, va decayendo sus niveles. Como vemos, y nos percatamos también, tenemos acá áreas verdes, puntos verdes que son algas o microalgas, que al avanzando ya no vas a encontrar tantas. Mayormente ese tipo de demanda, ese tipo de parámetros va cambiando de acuerdo a la distancia que te vas alejando de la orilla. Continuando con la exposición, tenemos ahora los recipientes de frasco. Ya tenemos, como en clase, se utiliza un frasco de 1 litro de color ámbar, donde previamente se etiqueta con la hora, con la altitud, con la fecha y nombre en cada punto de muestreo, para que luego utilizar estos frascos al momento de echar ya las muestras de agua, donde estas muestras de agua con el frasco van en un cooler con hielo seco para su conservación, donde posteriormente estas muestras van a ser llevadas a un laboratorio para su análisis físico y químico. Como les dije, ahora toca la metodología para la determinación de los parámetros físicos y químicos. Como les dije previamente, la ubicación es un punto muy importante, ya que la ubicación debe tener de los mayores afluentes en aguas residuales. También la ubicación debe ser con respecto a las estaciones de muestreo, como les dije. Depende de cada punto fijo, va a equivaler los puntos de muestra o de estaciones. Por ejemplo, acá tenemos un punto fijo y acá te alcanza solo para 3 estaciones. Acá tenemos un punto fijo que es en línea centro, y como la distancia es un poco más amplia, abarca para poder dar más puntos, más estaciones. Y tenemos acá en línea sur, que tenemos 3 puntos de estaciones, donde también un punto muy importante que tenemos que tener muy en cuenta en este caso es ese tercer punto, que es la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y alcantarillado para descargar a la bahía interior de Puno. ¿Qué te da en cuenta eso de que hay que considerar también los vertederos o los efluentes, que se podría decir que el agua de segunda mano, que es el agua ya usada, que tiene acá la bahía, que es el efluente Espinar? Continuando con la metodología, la calidad de agua es muy importante porque ¿qué es la calidad de agua? Es la determinación de un conjunto de
valores límites, tanto de propiedades físicas, químicas y biológicas, de acuerdo de dónde viene esa agua y para qué uso lo quieres dar. Creo que a mi deducción, creo que ahí podrías utilizar la ECA, ya que la ECA es los límites de valores que debe tener un cuerpo de agua. Ya, y ahí tenemos lo que es en la metodología, lo que es concentración de nutrientes, determinación de parámetros fijos, determinación de parámetros químicos. Vamos a comenzar con la concentración de nutrientes. En la concentración de nutrientes tenemos lo que es el fósforo y el nitrógeno. En el caso del fósforo se presenta tanto en aguas naturales como en aguas residuales, de varias formas, que comúnmente son clasificados como ortofósforo, fosfato condensado y fosfato orgánico, que se forman principalmente en procesos biológicos, de ahí la importancia. El fósforo es un nutriente muy esencial para el crecimiento de organismos y seres vivos. ¿Cómo calculas el fósforo o qué métodos utilizó el tesista en la medición del fósforo? Fue el método de ácido abscórbico, donde el molidato de amonio y el tartato de antimonio y potasio reaccionan en un medio ácido con soluciones diluidas de ortofosfato para formar un ácido heteropolifosfomólico, el cual es reducido, donde posteriormente, haciendo esas reacciones, se va a hacer una medición por medio del espectrofotómetro. Ya. Ahora nitrógeno total. El nitrógeno, como ya estudié en clase, es muy importante, ya que el nitrógeno puede ayudar a lo que es el pH. Influye mucho el nitrógeno, porque el nitrógeno puede ayudar al cambio de pH, acidez o basicidad. La medición de los compuestos nitrogenados es de interés por la importancia que tiene ese elemento en los procesos biológicos. La forma de cómo se determinó este nitrógeno total es con el método de Kendall, que nosotros en clases no lo hemos utilizado. Hemos utilizado otros métodos del Kendall, pero el profesor en clase nos dijo que se puede utilizar el método de Kendall para hallar nitrógeno total. La forma de nitrógeno total por el método de Kendall es utilizar una bomba de digestión de Kendall, el ácido sulfúrico, tiene como catalizador el sulfato de cobre. Ya esto lo hemos visto tanto mis compañeros y yo en la clase de química analítica. Y no solo el nitrógeno tal, también tenemos lo que son nitratos y nitritos. La forma de nitratos es la forma más perenne que queda en el agua, ya que es la última forma que queda al momento de la descomposición aeróbica del nitrógeno orgánico. Y la forma de cómo hallar este nitrato es la forma que utilizó el tesista, es la forma que hemos hecho en clase, que es la forma de reducción de cadmio, que posteriormente esto va a ser medido por un espectrofotómetro de igual forma. Y lo que tenemos ahora es el nitrito, que el nitrito se encuentra en las aguas como un estado intermedio de la descomposición biológica del nitrógeno orgánico. Se ha utilizado el método de diazotación, donde la muestra reacciona con el ácido sulfanílico para formar una sal de diatomio intermedia. Esta sal se une al ácido cromotrópico para reducir un complejo coloreado rosa que es proporcional a la cantidad de nitrito presente. Y de igual forma se lee un
espectrofotómetro. Bueno, en el caso de nitrógeno amoniacal, amonio y amoníaco, esto es muy importante, ya que el método que utiliza acá es el método de Nessler, que literal es como que tienes el amonio con los signos de que es reversible, que te da amoníaco más hidrógeno, ya que esto es muy importante porque eso también te puede ayudar a un indicador de qué tanto nitrato o nitrito puedes encontrar, ya que el amonio mayormente se encuentra en un pH básico y el amoníaco se encuentra en un pH ácido, y eso hace que en un presente caso te puedes guiar donde puedes encontrar más presencia de nitratos y nitritos. Va de la mano. Bueno, ahora continuamos con la determinación de parámetros fijos. Parámetros fijos físicos, disculpe. Determinación de parámetros físicos. En esta medición de parámetros físicos es un poco más instrumental, ya que se hace con contacto con las muestras, no es más químico o más de reacciones. Lo que se hace, tenemos ahí lo que es la temperatura, el pH, la conductividad y la turbidez. Por ejemplo, en la medición de temperatura se utilizó, siempre en estos casos se utiliza dos tipos de mediciones, uno que es en la superficie y uno que es un poco más bajo en profundidad. Para emisión de temperatura, previamente se retiró agua de la muestra. No, se retiró agua del lago, donde ya tenido la muestra fuera, se hace la medición de la temperatura con un termómetro. Por ejemplo, en la medición de pH, que es el potencial de hidrógeno, como dije previamente, es la medición de la alcalinidad y la alcalinidad y acidez del lago, que esto va llevado de la mano con las sustancias de carbonatos y bicarbonatos, y eso te puede ayudar un poco a induir o a deducir si tienes nitritos y nitratos. Como dije previamente, se utiliza un pHímetro para la medición. ¿Y qué es la conductividad? La conductividad es la medición de cuánta corriente eléctrica puede pasar por ahí. Se mide con un conductímetro, y la turbidez es cuántas moléculas de suspensión se encuentra. La transparencia del lago, en todo caso, se mide con un multiparámetro. Más que todo, como les dije, se utiliza mayormente en esos parámetros físicos. Se utiliza un instrumento de medición, disco CX, entre otros. Por ejemplo, en la determinación de parámetros químicos, que está básicamente el oxígeno disuelto y la demanda bioquímica de oxígeno. Esto es muy importante porque el oxígeno disuelto es el parámetro o índice más importante para ver si el agua está contaminada o no. Y el método que se utiliza en oxígeno disuelto es el método de multiparámetro, que de igual manera como hemos hecho en clase, lo utilizó acá el chico. Se utilizó un multiparámetro para los niveles de oxígeno y saturación. Pero también se utilizó el método Winkler, que también lo hemos utilizado en clase, que es algo muy curioso porque yo pensaba de que cuando ya se utiliza un método ya no es necesario utilizar el otro método.
siempre nos indica que siempre al momento de utilizar cualquier instrumento es muy importante hacer una calibración previa. Ya que voy a quedar un momento acá en lo que es oxígeno disuelto, porque es muy importante, ya que los niveles de oxígeno disuelto en aguas naturales y residuales dependen de la actividad física, química y biológica del sistema del agua. El análisis de oxígeno disuelto es una prueba clave de la contaminación de agua, como le dije previamente. Ya, y así luego tenemos lo que es técnicas. Bueno, la demanda bioquímica de oxígeno que me falta comentarles es un procedimiento estandarizado para determinar los requerimientos de oxígeno para una población microbiana heterogénea y en donde se establece la materia orgánica biodegradable presente en aguas residuales y efluentes y en aguas poluidas. Por lo tanto, el DBO representa la medición indirecta de la contaminación de materia orgánica e inorgánica degradable y transformable biológicamente. También se utilizó el método de Winkler para la medición de demanda bioquímica de oxígeno. Bueno, las técnicas para la evaluación de datos se utilizó el cálculo de balance preliminar de los nutrientes, donde más que todo como nutrientes, la medición de la metodología de la forma de cómo se midió utilizando datos matemáticos de tanto para hallar fósforo y nitrógeno, ya que son los nutrientes de que se utilizó. Tanto análisis químico y físicos es más o menos de igual manera la metodología de cómo se halló de forma química y física las técnicas y la determinación de parámetros químicos de igual manera, y los gráficos de datos que tenemos como ayuda para poder hacerle ver gráficamente los puntos críticos y los puntos más bajos de todos estos parámetros que salió en el tesis. Me trabo mucho. Luego me tocó en la parte de conclusiones. Bueno, la conclusión que hemos obtenido es que la actividad antropogénica desarrollada en el entorno y en la bahía interior ha conducido al ecosistema lacustre a un estado eutrófico con clara tendencia de hipertrófico de no tomarse medidas correctivas respecto a las acciones antropogénicas. También Así como mencionó mi compañero, en el caso de la bahía interior del Titicaca, durante el estiaje observamos una menor renovación hídrica y un incremento en la carga orgánica, ya que se registran los valores más altos de nitrógeno total, aproximadamente 11.5 miligramos por litro, y de fósforo total, valores superiores a 1 miligramo por litro. Esto favorece la acumulación de nutrientes. Además, la descomposición de materia orgánica eleva la demanda bioquímica de oxígeno y reduce el oxígeno disuelto a valores inferiores a 4 miligramos por litro. Estas condiciones promueven los estados reductores en el sedimento, facilitan la liberación interna del fósforo. Durante la época de venida, el aumento del caudal genera cierta dilución, pero simultáneamente incorpora nuevas cargas externas provenientes de ríos tributarios, lo que mantiene las concentraciones elevadas de nutrientes en la bahía del Titicaca. Dado este comportamiento, resulta relevante compararlo con un sistema que presente características similares tróficas como el embalse La Copa en Boyacá, Colombia. En esta figura podemos ver los registros de oxígeno disuelto en los diferentes estratos y periodos de muestreo para el centro del embalse. Podemos ver que tiene un mínimo promedio de 4.7 miligramos por litro en la columna de agua, valores que reflejan una columna moderadamente oxigenada y no hay episodios de hipoxia. Sin embargo, la presencia de amonio elevado en afluentes y en el centro del embalse, junto con valores mayores de demanda química de oxígeno en el fondo,
que fue aproximadamente 23.8 miligramos por litro, evidencia un sistema con alta carga orgánica y una mineralización activa. Entonces se refuerza que eh, aunque no haya hipoxia, sí mantiene condiciones que favorecen la recirculación de nutrientes y la persistencia de procesos eutrofizantes comparables observados con la bahía interior del Titicaca. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Matías Gabriel Aguirre y hoy le voy a presentar la parte de los resultados y la discusión de resultados. En nuestro estudio de caso que hemos presentado, tenemos lo que son tres líneas, ¿no? Son la línea norte, la línea centro, la línea sur. Cada línea está presente tres estaciones de muestreo. Primero tenemos la línea norte, que tenemos la entorno a residencia, Muelle Isla Esteves e Isla Blanca. Todas las sesiones de muestreo van a tener su medida de fósforo total, nitrógeno total y oxígeno disuelto. Su medida, y mejor dicho, su unidad, van a estar en miligramos por litro. Tenemos muestreos desde febrero hasta julio, ¿no? Y tenemos dos muestreos que fueron de superficie y profundidad. Superficie se refiere a 0.5 metros debajo del mar, debajo del lago, perdón, y la profundidad es 2.5 metros. Como podemos ver, tenemos una relación, ¿no? Puede ser una coincidencia quizás de que en la superficie siempre va a haber menor cantidad de fósforo total, nitrógeno total, ¿no? En cambio, en lo que es la profundidad siempre va a haber más. Luego tenemos el oxígeno disuelto, que también está acá, ¿no? En las tres estaciones de muestreo. Como podemos ver, el mínimo siempre va a estar entre 5.90, mientras que el mayor va a ser el 9. Y además el mayor siempre va a estar en julio. Tenemos la línea centro, donde tenemos tres estaciones de muestreo, que son el faro, captación de agua potable y primera boya. También tenemos la medida de fósforo total, nitrógeno total y lo que es el oxígeno disuelto. Luego tenemos la línea sur, donde tenemos también otras tres estaciones de muestreo, que son el fluente petal espinar, muelle espinar y terminal terrestre. Aquí, en lo que es la parte de oxígeno disuelto, la tesista solamente consideró dos estaciones de muestreo. Ahora podemos hacer una comparación con lo que es la laguna del Cañoncillo. Primero mencionar que en la bahía del lago Titicaca se han encontrado grandes cantidades de nitrógeno, ¿no? Que son más o menos desde valores mínimos de 3 hasta 11 miligramos por litro. En comparación con el Cañoncillo, vemos que solamente hemos conseguido, hay valores de 0.39 hasta 2.10 y estos son expresados en nitratos. Esto puede verse relacionado con tal vez la relación antrópica que hay en el medio. En el bahía del lago Titicaca, como bien sabemos, existe lo que es el contacto directo con las personas, ¿no? Las personas viven en el litoral, de repente hay contaminación de aguas residuales, etc. En cambio, en la laguna del Cañoncillo es un área natural protegida, está a 40 metros sobre el nivel del mar en la Libertad, por lo tanto vamos a encontrar menores valores, ¿no? Fósforo total tenemos en la laguna del Cañoncillo de 0.08 hasta 0.2. Comparando con lo que es la bahía del lago Titicaca, encontramos de 0.6 hasta 1.5. El oxígeno disuelto se mantiene de 5 a 11 miligramos por litro, mientras que en la laguna del Cañoncillo ha habido valores menores de hasta 3.82. En el bahía del lago Titicaca podemos apreciar que si hay de 3 a 11 es porque también está equilibrado la cantidad de producción de oxígeno disuelto con lo que es la respiración, ¿no? Por lo tanto, sí abarca vida marina, acuática, ¿no? De peces, entre otras especies más. Ambos casos
nos ilustran el espectro completo del enriquecimiento sutil a la contaminación crítica por nutrientes. Gracias.